Muy buenas tardes con todos ustedes. El día de hoy nuevamente estamos continuando con la exposición acerca de lo que son las emergencias obstétricas en el embarazo. Bueno, si bien es cierto, ya el día anteayer hablamos un poco acerca de lo que es la clave roja, ¿no? Todo lo que teníamos que saber en base a la clave roja para el manejo de las hemorragias obstétricas que se dan con una mayor incidencia durante la etapa del posparto. Hemos ya tenido un poco más de conocimiento acerca del manejo de esta clave, ya sea la forma cómo diagnosticarla, en base a la clínica, en base a los parámetros o la sintomatología que debe tener nuestra paciente, ¿no? Hemos hablado también acerca de las 4 T's que se manejan en hemorragia postparto, que es tono, trauma, tejido, trombina, ¿no? Y en base a este tipo de patologías, hemos explicado cuál hacer el manejo respectivo, qué parámetros utilizar, cuál es el equipo multidisciplinario que debe participar ante la presencia de una clave roja, ¿no? Y asimismo los medicamentos que generalmente se indican o se recomiendan en este tipo de emergencia. Muy bien participantes. Entonces, continuando, sin más preámbulo, esta tarde vamos a hablar de 2 temas bastante interesantes para la atención de nuestros pacientes. Uno es la clave azul y posterior a ello vamos a hablar acerca de la clave amarilla. Entonces, la clave azul, ¿para qué generalmente utilizamos este tipo de clave en nuestros establecimientos? Para todo lo que son las enfermedades hipertensivas del embarazo, ¿no? La clave azul básicamente va a ser la finalidad de utilizarla cuando se presenta algún tipo de caso clínico, que viene una paciente a nuestro establecimiento, ya sea por presentar cefaleas, escotomas, tinnitus, ¿no? O también durante el control prenatal. También es una forma de nosotros poder identificar tempranamente como personal de salud si mi paciente es una candidata a que pueda desarrollar preeclampsia o alguna enfermedad hipertensiva, ¿no? Mediante los exámenes de laboratorio que le podríamos realizar, tales como el examen de proteinuria, ya sea en proteinuria en 24 horas, ya sea proteinuria por tira reactiva, ¿no? Que la realizamos en la atención prenatal, al momento también de hacerle una evaluación si hay presencia de edema, ¿no? Recordemos que el edema patológico es el que generalmente se encuentra en manos, caras, ¿no? Ese es ahí donde podríamos decir si esa paciente está haciendo este tipo de edema. La clínica también, ¿no? Que nuestra paciente nos manifieste si ha presentado cefaleas, ha presentado escotomas, acúfenos, epigastralgia, ¿no? Entonces, todo este tipo de criterios nosotros lo vamos a identificar en una primera instancia durante las atenciones prenatales. Y lo vamos a complementar el diagnóstico con los exámenes auxiliares o con el diagnóstico por imágenes, que en este caso vendrían a ser las ecografías, para poder determinar si esta paciente puede hacer esta patología durante el transcurso de su embarazo, que la ecografía generalmente que se da es la medición de las arterias uterinas, ¿no? Mediante la medición de las arterias uterinas, nosotros podemos sacar un diagnóstico ecográfico para ver si esta paciente se le diagnostica precozmente de que hay una enfermedad hipertensiva, ¿no? Otro escenario que se puede presentar es que, por ejemplo, si nuestras pacientes en su embarazo anterior han presentado preeclampsia, ¿no? Y en el embarazo actual que tienen se recomienda también el uso del ácido acetilsalicílico. El uso del ácido acetilsalicílico a partir de las 12 o 13 semanas de gestación para toda paciente que en su embarazo anterior ha presentado este tipo de patología, ¿no? Y con eso nosotros podemos prevenir también el riesgo en una menor incidencia que se pueda presentar en este embarazo. Asimismo, como ustedes ya tienen de conocimiento también, a nuestros pacientes les brindamos
ciertos micronutrientes durante su control prenatal, ya sea sulfato ferroso, ácido fólico, también está lo que es el calcio. El calcio se da a partir de las 20 semanas de gestación hasta finalizar el embarazo, en donde también cumple una función importante en la prevención de cualquier enfermedad hipertensiva del embarazo. ¿Sí? Bueno, entonces, con esta pequeña introducción, vamos a hablar ahora básicamente de lo que es la parte epidemiológica, ¿no? Acerca de la preeclampsia. En Latinoamérica y el Caribe, la preeclampsia ha sido prácticamente la causante de un 25,7% de muertes maternas. Asimismo, en Estados Unidos ha habido un aumento en su incidencia de un 25% en estas últimas 2 décadas. Se plantea que por cada mujer fallecida por esta causa, de 50 a 100 padecen morbilidad materna extremadamente grave, y a nivel mundial se indica o se manifiesta que los trastornos hipertensivos durante el embarazo representan unas 50.000 muertes maternas hasta unas 900.000 muertes perinatales. ¿Sí? Entonces, con este tipo de información, con estos datos, ¿qué nos están dando a entender o qué entendemos aquí? Que tanto las enfermedades hipertensivas del embarazo como las hemorragias obstétricas que vimos hace 2 días son prácticamente enfermedades o complicaciones, más que todo, que se presentan en una mayor incidencia en nuestra población, ¿no? Recuerden que las hemorragias, ¿dónde se da con mayor incidencia o con mayor frecuencia? En las zonas rurales, ¿no? En las zonas rurales, en la sierra, básicamente, por ejemplo, de nuestro país, en donde las mujeres, como les había explicado, tienen la costumbre o el mal hábito, se podría decir, por sus antepasados, de dar partos domiciliarios en su domicilio, llamar a la matrona, ¿no? Que generalmente es la persona para ellos de confianza, en que ponen prácticamente su vida, ¿no? Para que puedan hacer la atención de su parto, de su bebé, en un domicilio, lo cual no es algo que nosotros como personal de salud les recomendamos, ¿no? Entonces, ahí es donde se da con mayor incidencia ciertas complicaciones, como las retenciones placentarias, las atonías uterinas y otras complicaciones obstétricas más relacionadas a la hemorragia postparto, ¿no? Eso vimos hace 2 días. En el caso de las enfermedades hipertensivas, que estamos hablando el día de hoy, eso se da con una mayor incidencia en la zona de la costa, ¿no? En la zona de la costa vemos un mayor resultado, tanto en estadísticas, acerca de esta enfermedad o de esta complicación, ¿no? Entonces, es bastante diferencia en donde se presentan este tipo de enfermedades hipertensivas, este tipo de hemorragias obstétricas. Como digo, ¿no? La idea siempre, se presente donde se presente la complicación, es que nosotros estemos capacitados y aptos para poder manejar esa complicación. Tanto nosotros como todo el personal de salud que trabaja en dicho establecimiento. Porque nosotros como personal capacitado, ¿no? Con los conocimientos adecuados, podemos prevenir cualquier tipo de complicación mayor, cualquier tipo de complicación que prácticamente puede llegar a poner en riesgo la vida de la mamá y la vida del bebé, ¿no? Porque recuerden que son 2 vidas, no es solamente una, son 2 vidas que estamos nosotros evaluando ahí y que hay que tener bastante criterio y tomarlo de pinzas cada procedimiento o cada decisión que nosotros realizamos en ese momento, que estamos en ese escenario, que estamos en ese momento presente con nuestra paciente, la clínica que está presentando, qué estrategias tenemos que tomar, qué manejo tenemos que hacer, cómo tenemos que coordinar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, también, como les estaba mencionando, es una de las complicaciones que generalmente se dan entre 3 a 22% de los embarazos. En nuestro país, su incidencia fluctúa entre un 10 a 15%, y como les mencioné, ¿no? La mayor incidencia se da en la costa que en la sierra, a nivel nacional, donde se brinda una mayor mortalidad propiamente dicha, y en el Perú la segunda causa de muerte materna está con un 32%.
¿Cuál aún en cierta forma sigue siendo la primera causa de muerte materna? Las hemorragias, ¿no? Las hemorragias obstétricas. En la Dirección de Salud de Lima indica que es la primera causa de muerte materna entre los años 2000 a 2009 con un 33%, y a nivel del Instituto Materno Perinatal es también la primera causa de muerte materna en los años 2003 a 2013 con un 43% respectivamente. Muy bien. Seguimos la siguiente, por favor. Hay que mencionar también, alumnos, que esta situación de alerta epidemiológica que estamos con el tema del COVID, ¿no? Como mencioné también en la primera ponencia, siguen manifestando bastantes limitaciones acerca de poder brindar una atención prenatal adecuada o completa a nuestros pacientes, ¿no? Para identificar ciertos riesgos que en su momento, si se detectan, se pueden prevenir. Lamentablemente, es la misma historia con este tipo de complicación, ¿no? Porque al igual como las hemorragias obstétricas que mencionamos hace 2 días, que por el tema del COVID que inició en el año 2020, se limitó mucho el acceso a las pacientes a los establecimientos de salud para que puedan ser atendidos por consulta externa, ¿no? En donde generalmente ahí se realizan sus controles prenatales y otro tipo de atenciones más. Todo eso se suspendió, todo eso se congeló, se podría decir, ¿no? Entonces, eso obtuvo como resultados a partir del 2020 hasta el 2021, en donde la tasa de incidencia de las complicaciones obstétricas durante el parto y el posparto tuvieran una mayor cifra. Entonces, ahora ya se podría decir que ya para el 2021, ya la incidencia, el acceso ha sido más libre, ¿no? En el sentido de que ya se ha podido realizar los controles prenatales por consulta externa, ya se ha podido dar una mejor atención, un examen más exhaustivo para detectar estas complicaciones, y ya los resultados han sido de una menor cifra en que se hayan podido presentar complicaciones obstétricas de nuestras pacientes. Muy bien. Ahora vamos a ver la parte de la clasificación de los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? ¿Cómo se clasifican esos trastornos hipertensivos? ¿Cómo nosotros vamos a identificar cuando una paciente se dice que tiene preeclampsia, que no tiene preeclampsia, o que esta paciente tiene hipertensión crónica, etcétera, ¿no? De todas este tipo de clasificaciones que se va a mencionar, la que generalmente tiene una mayor incidencia es la hipertensión crónica, a comparación de la preeclampsia, ¿no? O la eclampsia. Bien, ¿qué es la hipertensión gestacional? La hipertensión gestacional es toda hipertensión arterial diagnosticada después de las 20 semanas sin evidencia de proteinuria. ¿Ya? Entonces, como ya habíamos mencionado, la proteinuria es un examen de apoyo para que de esta manera nosotros podemos tener una idea acerca de que si esta paciente es una candidata que me haga una enfermedad hipertensiva del embarazo o una preeclampsia. Recordemos que el examen de proteinuria para poder determinar una preeclampsia son de 300 miligramos en orina de 24 horas. ¿Sí? Ahora ya no se dice, anteriormente se decía preeclampsia leve y preeclampsia severa, ¿no? Anteriormente teníamos ese tipo de clasificación nosotros. Sin embargo, ahora ya se dice prácticamente preeclampsia con criterios de severidad o preeclampsia sin criterios de severidad. Esa es la nueva definición que se realiza actualmente según dada por la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia. La preeclampsia, ¿no?, es una hipertensión arterial diagnosticada después de las 20 semanas de gestación, con proteinuria o con compromiso de daño de órgano blanco, ¿no? ¿A qué nosotros decimos, ¿no?,
compromiso o presencia de daño de órgano blanco. Por ejemplo, que mi paciente cuando acude a su control prenatal o en caso ingresa por emergencia, ¿qué cosas tiene? Puede tener cefaleas, puede tener escotomas, ¿no? O puede tener dolor abdominal. El dolor abdominal puede prácticamente darse en lo que es epigastrio, o flanco, o en el flanco derecho, ¿no? Entonces, esos tres parámetros fundamentales ya me está haciendo de que esa paciente está haciendo daño prácticamente, o la presencia de un daño en órgano blanco, ¿no? La otra clínica, ¿cuál es? De que mediante los exámenes de laboratorio nosotros también podemos determinar si esta paciente ya está viendo daño de órgano. Son criterios básicamente con el cual nosotros indicamos si la paciente está dentro de esta situación o dentro de este escenario, ¿sí? Entonces, la preeclampsia se diagnostica después de las 20 semanas de gestación, con presencia de proteinuria, y si no hay presencia de proteinuria, hay compromiso o daño de órgano blanco, ¿correcto? Y la hipertensión gestacional es la que se diagnostica también después de las 20 semanas de gestación, pero ¿cuál es la diferencia de la preeclampsia? Que no hay evidencia de proteinuria, y con la hipertensión gestacional tampoco hay evidencia de daño de órgano blanco. La eclampsia. ¿Qué es la eclampsia? Es simplemente una complicación de la preeclampsia. ¿Y cuál es una de las complicaciones de la preeclampsia? La presencia de convulsiones tónico-clónicas. La hipertensión crónica es la hipertensión arterial presente antes del embarazo, es decir, antes de las 20 semanas de gestación, o que mi paciente ya haya presentado o haya sido diagnosticado con hipertensión arterial, ¿no? En donde básicamente es la hipertensión arterial crónica, es la que generalmente se desarrolla hasta las 12 semanas postparto, ¿no? Entonces, tenemos que tener bien en claro la diferencia acerca de este tipo de clasificación para nosotros como personal de salud poder determinar, poder hacer una diferencia. La hipertensión arterial sobreagregada con preeclampsia es la hipertensión arterial presente antes del embarazo, en donde se incrementan los niveles de presión arterial, donde se detecta proteinuria por primera vez, o se agrava una ya existente, o se añade trombocitopenia y o incremento de enzimas hepáticas. A ver, interpretando este último concepto, la hipertensión crónica indicamos que es la que se presenta antes de las 20 semanas, ¿correcto? Bien, entonces, con preeclampsia sobreagregada, ¿qué significa? Que aparte de presentarse la hipertensión crónica antes de las 20 semanas de gestación, también se ve un incremento de la presión arterial. Y asimismo se detecta la presencia de proteinuria por primera vez en esta paciente, ¿no? O también en el sentido de que dice que haya trombocitopenia o incremento de enzimas hepáticas, es decir, que haya también daño de órgano blanco. Entonces son tres parámetros en este último concepto, que es hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. 1. Se presenta antes de las 20 semanas de gestación. La presión arterial está elevada. Número 2. Número 3, presencia de proteinuria, o si en caso no hay presencia de proteinuria, hay presencia de daño de órgano blanco, que son la alteración de ciertos factores como la trombocitopenia o el incremento de enzimas hepáticas. ¿Sí? Entonces, eso básicamente es en relación a este último concepto, ¿ya? Hay que nosotros definir ciertos parámetros o la clasificación que nosotros realizamos para poder de esta manera identificar cuándo es una hipertensión gestacional, cuándo es una hipertensión crónica, ¿no? Cuándo es una eclampsia, cuándo es una hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, etc., ¿no? Entonces,
Como había indicado, la preeclampsia es cuando se considera más de las 20 semanas de gestación y presentan generalmente una presión arterial sistólica. ¿En qué valores? Una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, ¿no? En donde se debe medir en 2 oportunidades con al menos un intervalo de 4 horas de diferencia. El otro parámetro a seguir en el caso de una preeclampsia, ¿cuál es? Que la presión arterial sistólica sea mayor o igual a 160 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. La hipertensión generalmente debe ser confirmada dentro de un corto tiempo, un aproximado de 15 minutos, usando el mismo brazo para que de esta manera no nos demoremos o retardemos en el tema de la terapia antihipertensiva con este tipo de valores o con este tipo de cifras al momento de hacer la toma de la presión arterial. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estos son los parámetros, lo que acabo de mencionar, bueno, no está en la diapositiva, pero les estoy mencionando a ustedes para que tengan de conocimiento. La preeclampsia, los valores que nosotros tenemos que decir que mi paciente está con este tipo de patología cuando encontramos una presión arterial con esos rangos, ¿no? Ya sea 140/90 o mayor o igual a 160, con presencia de proteinuria o sin presencia de proteinuria o con presencia de daño de órgano blanco. ¿Sí? Entonces, esos son criterios en los que nosotros nos vamos a basar para poder diagnosticar o decir que mi paciente está entrando en este tipo de cuadro hipertensivo. Muy bien. A ver, seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, entonces, seguimos con la clasificación, ¿no? Vamos a volver a hacer énfasis nuevamente en los conceptos para ver si en caso no se ha entendido la diapositiva anterior. Como indicamos, la hipertensión gestacional, elevación de la presión arterial en ausencia de proteinuria, ¿no? Encontrados en una gestante después de las 20 semanas de gestación o diagnosticadas por primera vez en el puerperio. Por eso, en el puerperio, alumnos, es importante nosotros hacer un monitoreo estricto de las funciones vitales. Aparte del control del sangrado vaginal, es muy importante poder nosotros estar evaluando cada cierto tiempo, cada hora o cada 15 minutos, que es el puerperio inmediato a nuestros pacientes, porque ahí es cuando se presenta el mayor número de incidencia de complicaciones como las hemorragias o las enfermedades hipertensivas o los casos de sepsis, ¿no? No necesariamente es que ya la paciente dio a luz y ya no va a pasar nada o ya no me va a presentar ninguna complicación. No, no hay que tener ese tipo de ideología, porque créanme que es donde más se presenta, ¿no? Y a veces nos confiamos y pensamos, la paciente está bien y nos vamos, o ya no la seguimos evaluando, ¿no? Porque ya pensamos que dando a luz, que ya saliendo el bebé, ya no va a existir algún tipo de riesgo. Y no, sí existe, ¿sí? Sí existe. Por eso es importante el control estricto del monitoreo materno-fetal, ¿no? En nuestros pacientes. Muy bien. Entonces, la preeclampsia, como indiqué, es un trastorno que se caracteriza después de las 20 semanas, caracterizado por la aparición de hipertensión arterial asociada a proteinuria o asociado a daño de órgano blanco, ¿no? Que ahí es cuando hablamos con criterios de severidad. Siguiente, por favor. Bien, la preeclampsia entonces se puede subclasificar en dos opciones. La primera es la preeclampsia leve o la preeclampsia severa, ¿no? En donde vamos a manifestar ciertos valores o ciertas cifras. En la primera es donde se presenta una presión arterial sistólica menor de 160 y una diastólica menor a 110.
y una proteinuria cualitativa de una cruz mediante el test del ácido sulfasalicílico, o 2 cruces en tira reactiva, o en este caso, si se hace una proteinuria cuantitativa, tiene que haber una cifra mayor a 300 miligramos o menor a 5 gramos en orina de 24 horas. El segundo criterio es aquella preeclampsia asociada a presión arterial sistólica mayor o igual a 160 o una diastólica mayor o igual a 110 y o evidencias de daño en órgano blanco con o sin presencia de proteinuria. ¿Sí? Entonces, hay que agregar aquí cuáles son los factores de riesgo también que nosotros podemos determinar para saber qué tipo de pacientes pueden presentar ese tipo de enfermedades hipertensivas en el embarazo. Son aquellas pacientes que son primigestas, ¿no? Toda paciente que por primera vez sale embarazada, hay un criterio aquí o un factor de riesgo para que pueda desarrollar esta patología. Segundo, pacientes con embarazo múltiple, que presenten enfermedad renal crónica, que tengan una historia familiar de preeclampsia, ¿no? Que en los embarazos anteriores siempre haya desarrollado preeclampsia, que tengan una historia familiar. De ahí que más, que sea una paciente obesa, ¿no? Una paciente obesa también es candidata que pueda presentar ese trastorno hipertensivo del embarazo. Asimismo, enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, o que tenga una edad materna avanzada, ¿no? Edad materna avanzada, como nosotros ya conocemos, sea mayor de 35 años. Muy bien, siguiente, por favor. Ya. A ver, antes de explicar este cuadrito, hay que saber también, así como hay factores de riesgo en los cuales nosotros podemos identificar cuáles son aquellas pacientes que son candidatas a presentar ese trastorno hipertensivo, asimismo también hay ciertas complicaciones que generalmente se dan por estas enfermedades hipertensivas del embarazo. Uno es el desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Esta es una de las complicaciones más comunes que se dan con los trastornos hipertensivos del embarazo. Asimismo, se da lo que es la restricción de crecimiento fetal, ¿no? O el RCIU, la alteración del ductus venoso, o en los casos más extremos, se puede llegar, si no se detecta a tiempo, una muerte fetal. ¿Sí? Entonces, esas son una de las complicaciones más comunes que se dan en las enfermedades hipertensivas de la gestación. Muy bien. Entonces, prácticamente en este cuadro o en este organigrama vamos a ver un resumen acerca de lo que acabamos de mencionar en las diapositivas anteriores. La hipertensión durante el embarazo se da de tal manera. Uno, la hipertensión inducida por el embarazo, donde se subclasifica en preeclampsia leve, severa, eclampsia o síndrome de Gel. Síndrome Gel. No es síndrome de Gel, ¿ah? Porque no es que sea de alguien, es el síndrome Gel, tal como indica su nombre. ¿Ya? Esta es una complicación básicamente mayor que prácticamente llega a un riesgo bastante alto de mortalidad materno-neonatal, que prácticamente también se ve dentro de las enfermedades hipertensivas del embarazo, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Asimismo, está la hipertensión crónica, como ya mencionamos, la hipertensión crónica con preeclampsia, y la hipertensión tardía y transitoria, que prácticamente está también en esto lo que es la hipertensión gestacional. ¿Sí? Muy bien. Siguiente, por favor. Entonces, regresando nuevamente a la parte donde estaba mencionando la importancia del control prenatal que realizamos a nuestros pacientes, una de las evaluaciones o uno de los criterios que generalmente realizamos es la toma de la presión arterial.
recuerden que la presión arterial tiene que ser tomada por un personal de salud profesional, ya sea el obstetra, ya sea el médico, ¿no? Muchas veces, ¿por qué les hago esta énfasis? Porque a veces en algunos establecimientos de salud la presión arterial es tomada por el personal técnico, ¿ya? Entonces no es que se esté menospreciando al personal técnico, todo lo contrario, sino que de esta manera nosotros como profesionales del servicio, profesionales que ya estamos especializados en esta rama de la obstetricia, ¿no? Es importante, colegas, que nosotros hagamos la toma de la presión arterial, ¿no? Ha habido casos, por ejemplo, en el establecimiento donde yo trabajo, en que muchas veces se ha llevado a pacientes a otro centro de referencia, ¿no? En este caso un hospital de mayor complejidad, y en el carnet de control se visualiza que ha habido controles perinatalhes evaluados por un personal técnico, o que el seguimiento, la hoja de referencia fue realizado, la toma de las funciones vitales lo llenó un personal técnico, y donde se le pregunta muchas veces a la colega, ¿no? A la obstetra o a la obstetra que lleva la referencia, que cuándo ha sido su monitoreo de su presión arterial, y ellos muchas veces no saben la respuesta que dar, ¿no? O a veces dicen, el personal técnico lo monitorizó. Entonces nosotros tenemos que estar con nuestro paciente, hacer un monitoreo estricto de inicio a fin a nuestro paciente, para poder identificar, ¿no? Como todo profesional que somos en este ámbito de la carrera, si mi paciente está haciendo cambios en la presión arterial, si mi paciente de un momento a otro su presión arterial media cambió o se incrementó, que generalmente lo detecto en el control prenatal, ¿no? Si mi paciente de un momento a otro estaba con una presión de 90/60 y después de una hora estuvo haciendo presiones de 140, de 160, ¿no? Entonces, es importante nosotros tener criterio y siempre estar al lado del paciente haciéndole una evaluación estricta o un monitoreo estricto, ¿sí? Entonces, la presión arterial media es una técnica de sacar muy sencilla, que nosotros lo realizamos, ya sea en sus controles prenatales, ¿no? Para de esta manera poder determinar cuál ha sido su presión basal de esta paciente. La presión arterial media es el resultado de la relación entre el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica, en donde mide el flujo de sangre en órganos vitales. ¿Cuáles son sus valores patológicos o anormales? En donde se muestre cifras de 85 a 90 milímetros de mercurio en el segundo trimestre, o una cifra mayor o igual a 106 milímetros de mercurio en el tercer trimestre, en el parto y en el puerperio, o un aumento en 20 milímetros de mercurio sobre valores basales. A ver, hasta acá. Bueno, yo no sé, creo que algunos de ustedes están trabajando en diferentes establecimientos de salud, y asumo que deben hacer la atención de gestantes en consultorio, emergencias, etcétera. ¿Cómo nosotros calculamos, o cuál es la fórmula que generalmente se calcula para nosotros poder sacar la presión arterial media de nuestra gestante? A ver, por ejemplo, ¿no? Voy a dar un ejemplo para todos. Si mi presión arterial es de 110/70, ¿cuánto sería mi presión arterial media en base a esta cifra? Si alguien quiere participar o alguien sabe sacar la fórmula, puede levantar su mano o puede participar.
A ver, ¿no hay nadie? ¿O no me han entendido hasta ahora? ¿Alguien que quiera participar? A ver, bueno, creo que... espero que no estén dormidos. Vamos a explicar esta parte, ¿sí? A ver, la presión arterial media, ¿no? La fórmula que generalmente se maneja para poder determinar nosotros cuánto tiene mi paciente es la siguiente. Presión arterial media es igual a la presión arterial sistólica más 2 veces multiplicado por la presión arterial diastólica sobre 3. Entonces, si mi presión arterial de mi paciente en ese momento es 110 sobre 70, ¿cuánto sería mi presión arterial media? A ver, ya les di la fórmula ya. Les voy a volver a repetir para que puedan sacar la cuenta. Presión arterial sistólica más 2 por la presión arterial diastólica entre 3. Y tengo una presión arterial de 110 sobre 70. ¿Cuánto sería mi presión arterial media? A ver, hay que sacar la cuenta, colegas. Si alguien llega a tener la respuesta, me avisa. ¿Nadie? A ver, otro ejemplo. 90 sobre 60 ya, que es la presión arterial más común que decimos que tiene nuestra paciente cuando reportamos. A ver, 90 sobre 60. Vamos a hacerlo juntos, ¿ya? ¿Cuánto es la presión arterial sistólica? Sería 90, ¿sí? Y la presión arterial diastólica sería 60. Entonces, hacemos nuestro cálculo. Primero vamos a multiplicar la presión arterial diastólica, que sería 60 por 2, 120. ¿Sí? Muy bien. 120 más... A ver, 120 más, ¿qué sería? 120 más 90 entre 3 sería 70. Entonces mi presión arterial media de mi paciente sería 70. ¿Y sería normal o no sería normal? Sí, sería dentro de los valores normales. Porque aquí me están mencionando en esta diapositiva que si tengo valores patológicos tales como de 85 a 90 o mayor a 106 en el tercer trimestre, en el parto o en el puerperio, estamos manifestando que mi paciente está desarrollando una enfermedad hipertensiva del embarazo debido a que la presión arterial basal o la presión arterial media se está incrementando o está saliendo con un resultado anormal en base a la toma de la presión arterial que nosotros le realizamos. ¿Sí? Muy bien, espero que se haya entendido, ya que no me han comentado nada, espero que se hayan cometido. Si en todo caso no se ha entendido, se puede volver a repetir, no hay ningún problema. Bien, a ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y así que tengan alguna pregunta me lo hacen saber.
Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, la presión arterial media, vamos a mencionar un poco más. En el primer y segundo trimestre del embarazo va a existir un descenso de la presión arterial, ¿no? Otro tipo de indicación o otro tipo de forma de nosotros poder identificar es el decrecimiento de la presión arterial en el primer trimestre, que puede ser de 10 a 15 milímetros de mercurio, para una presión arterial sistólica y de 20 para una presión arterial diastólica. Asimismo, las cifras tensionales para el primer trimestre, que son entre 120 y 80, no definen un diagnóstico, ojo, de hipertensión arterial crónica, pero sí establecen el riesgo para su aparición y determinan un seguimiento estricto. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, ya hablamos acerca de la clasificación de los trastornos hipertensivos del embarazo o de las enfermedades hipertensivas del embarazo, ¿no? Donde vamos a encontrar lo que es la hipertensión gestacional, la hipertensión crónica sobreagregada con preeclampsia, la preeclampsia propiamente dicha, ¿no? Vamos a hablar más adelante cuando se dice cuando es con criterios de severidad, sin criterios de severidad. Asimismo, hemos mencionado lo que es la eclampsia, ¿no? Que es una complicación de la preeclampsia, más presencia de convulsiones tónico-clónicas, y asimismo lo que es el síndrome G. Entonces, en base a la definición ya de las enfermedades hipertensivas, hemos mencionado cuánto generalmente son las cifras de las cifras de la presión arterial, en donde podemos determinar una preeclampsia, cuándo tiene que haber proteinuria o cuándo no hay proteinuria o presencia de daño de órgano blanco, también acabamos de mencionar en esta clasificación. Ahora vamos a pasar a lo que es la parte de la fisiopatología. No, la anterior, por favor, la anterior. De la fisiopatología. Primero, para poder nosotros entender, hay que hablar de la parte, lo que es normal, ¿no? Lo que todos conocemos. La parte fisiológica, para de acuerdo a eso poder darnos cuenta y entender o identificar la parte patológica o la parte anormal. En la primera imagen, tal como dice, ¿no? La preeclampsia tiene una etiología desconocida, ¿no? Es la enfermedad de las teorías, porque tiene múltiples teorías. No se quedan con una sola teoría acerca del origen de esta enfermedad hipertensiva. Entonces, pero en la parte de lo que es la fisiopatología, o la parte de cómo generalmente se desarrolla esta enfermedad hipertensiva en el transcurso del embarazo, es de la siguiente manera, ¿no? En los embarazos normales, nosotros por anatomía, ¿no? Tenemos de conocimiento que las arterias espirales son las ramas prácticamente que están al final de la arteria uterina, en donde generalmente en estos van a intervenir las células del citotrofoblasto. ¿Qué van a hacer estas células del citotrofoblasto? Van a conllevar a que prácticamente hay un sistema de vascularización. Hay un sistema de vascularización en donde incida prácticamente o esté dentro de la capa muscular de la arteria uterina, donde en base a esto, si hay una buena invasión de las células del citotrofoblasto, ¿qué va a ocasionar? Van a llevar a la desaparición de la capa muscular de las arterias uterinas. Entonces, ¿eso qué va a ocasionar? Eso va a hacer que el vaso se dilate, porque puede ser que la capa muscular, al momento que se dilata, va a proporcionar un alto flujo sanguíneo y una baja resistencia. Entonces, ¿qué va a proporcionar el flujo? Va a proporcionar una adecuada invasión a la célula del trofoblasto con un adecuado resultado vascular. Y esto, básicamente, es lo que se da en la parte normal. ¿Pero qué se da en la parte anormal? Cuando se dice que es patológico de la preeclampsia, cuando no hay una buena placentación.
Hay una mala invasión celular del trofoblasto, falla la invasión celular del trofoblasto. Hay ausencia del remodelado vascular, en donde nosotros sabemos que la arteria espiral, es relativamente gruesa, en donde proporciona un bajo flujo y una alta resistencia. Y todo esto, toda esta patología o toda esta alteración, como vemos acá, ¿no?, que ocasiona una disfunción endotelial por una vasoconstricción, va a condicionar a que haya una hipertensión arterial, a que exista una lesión glomerular, daño renal, ¿no? Una de las complicaciones mayormente a nivel renal es la endoteliosis glomerular que se ve en este aspecto. Trombopenia, daño hepático, ¿no? Generalmente en el hígado, una de las complicaciones que generalmente, aparte de la rotura hepática, es la necrosis hepatocelular, producto de la preeclampsia, isquemia hepática, isquemia del sistema nervioso central. Cuando mi paciente va al establecimiento de salud, dice, doctor, obstetra, tengo cefalea, tengo dolor de cabeza, tengo mareos, ¿no? Hay ya daño cerebral, ¿no? La paciente ya prácticamente está presentando en la clínica de esta enfermedad hipertensiva, ¿sí? Entonces, cuando hay un daño endotelial, también cabe mencionar que hay un aumento de la permeabilidad vascular, en donde se va a proporcionar o se va a ocasionar un edema patológico. Ahí es donde justamente les hablaba, ¿no? ¿En qué parte del cuerpo generalmente indicamos que es un edema patológico? En manos, en cara, en brazos, ¿no? Cuando la paciente nos manifiesta que se han empezado a hinchar esas zonas de su cuerpo, ¿sí? Ahora, la placentación también generalmente se desarrolla por un adecuado balance de los factores angiogénicos, de los factores angiogénicos, y antigiogénicos, ¿ya? Entonces eso también, esos dos parámetros es parte de la placentación al momento que se da durante el embarazo. En resumen, para no hacernos tanta vuelta con la fisiopatología de la preeclampsia, ¿por qué se da la preeclampsia? ¿Cuál es su fisiopatología? Porque hay una mala invasión del trofoblasto, hay una mala placentación, una mala migración de las células del citotrofoblasto, ocasionando ¿qué? Una disfunción endotelial, dando origen a una vasoconstricción o una hipercoagulidad, ¿no? Y esto va a ocasionar diferentes parámetros, lesiones en el hígado, en el riñón, en el cerebro, etcétera, etcétera. Muy bien. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces acá prácticamente está mencionando un poco acerca de lo que acabo de indicar, la placentación normal, ¿no? En donde el citotrofoblasto fetal va a invadir las arterias uterinas espirales maternas, reemplazando el endotelio, y las células se diferencian en citotrofoblastos, o llamados también endotelioides. Siguiente. Bien, entonces, ahora vamos a pasar a la parte de cuando nosotros indicamos con una preeclampsia que tenga criterios de severidad o que no tenga criterios de severidad. ¿Cuáles son aquellos parámetros en el que nosotros podemos identificar ese tipo de criterios y de acuerdo a eso dar el manejo clínico a nuestro paciente? Siguiente. La presión arterial sistólica mayor o igual a 160 o la presión arterial diastólica mayor o igual a 110, tomada en 2 ocasiones con un intervalo de tiempo de 4 horas, es uno de los parámetros para definir si hay criterios de severidad. Número 2, que haya presencia de trombocitopenia, un recuento de plaquetas menor a 100.000. 3,
Deterioro de la función hepática indicado por un aumento de las concentraciones en sangre de las enzimas hepáticas, en donde se muestra hasta un doble del límite superior de la concentración normal. Y dolor severo persistente en el cuadrante superior derecho o epigastro, que no responde a la medicación y no se explica por diagnósticos alternativos. Siguiente. Insuficiencia renal, en donde se indica una concentración sérica de creatinina superior a 1.1 miligramos por decilitro, o una duplicación de la concentración sérica de creatinina en ausencia de otra enfermedad renal. Edema pulmonar, dolor de cabeza de inicio reciente que no responde a la medicación y no contabilizados por diagnósticos alternativos, y trastornos visuales, ¿no? El dolor de cabeza básicamente es una de la clínica de los trastornos hipertensivos del embarazo. Este dolor de cabeza es persistente, ¿no? Es un dolor de cabeza holocranial que la paciente tiene que manifestar. ¿Cómo es holocranial? Prácticamente que se expande por toda la cabeza, ¿no? Entonces es bueno siempre preguntarles a nuestros pacientes, ¿no? Señora, ¿ha tenido dolor de cabeza? ¿Ha tenido mareos? ¿Zumbido de oídos? ¿Ve estrellitas, puntitos así en el aire, ¿no? Chispitas, ¿no? Como ustedes quieran llamarlo. Y te van a decir sí, no, ¿no? O a veces generalmente dicen sí, he tenido dolores de cabeza, ¿no? Te dicen el dolor de cabeza hay que consultar ahí nosotros para poder tener una mejor diagnóstico. ¿Ha sido persistente? ¿En qué zona de la cabeza presenta el dolor? ¿Adelante, atrás, a los costados, ¿no? Entonces, todo eso la paciente a nosotros nos va a manifestar y de esta manera podemos sacar un diagnóstico más certero, ¿sí? Pero recuerden, como les vuelvo a repetir, que las cefaleas, en el caso de las enfermedades hipertensivas o de la preeclampsia, básicamente es una cefalea holocranial. Siguiente. Muy bien. Entonces, antes de pasar a la parte de la eclampsia, quería compartirles una información también acerca de este tema. A ver, los criterios básicamente, en lo que son los parámetros de exámenes de laboratorio para que tengan de conocimiento, cuando dice que es una trombocitopenia, es cuando encontremos un recuento plaquetario menor a 100.000. Una insuficiencia renal, en donde encontramos lo que es el valor de la urea creatinina, mayor a 1.1, tal como mencionamos en la diapositiva anterior. Asimismo, las transaminasas hepáticas van a dar su resultado hasta el doble de lo normal, ¿ya? Entonces, este tipo de parámetros hay que tenerlos en cuenta cuando pedimos nosotros nuestra batería de preeclampsia, nuestra paciente o el médico lo realiza, ya dependiendo de qué personal de salud esté a cargo de la paciente. ¿Cuándo decimos que hay fallo renal? Cuando nos muestra un resultado, en este caso, mayor a 1.1. ¿Cuándo decimos que está habiendo plaquetopenia? Cuando hay un resultado menor a 100.000 plaquetas. ¿Cuándo decimos que nuestras transaminasas, ya sea la TG o la TGP, están mayor a un valor de 70? ¿Ya? Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Asimismo, identificar cuando nosotros decimos que es una preeclampsia tardía, cuando decimos que es una preeclampsia temprana. Eso también está en base a otro tipo de clasificación, ¿no? Por ejemplo, la preeclampsia temprana es aquella que se manifiesta antes de las 34 semanas de gestación, y la preeclampsia tardía es aquella que se manifiesta más de las 34 semanas de gestación, ¿no? Muy bien. Eso quería agregar antes de pasar a la parte de la eclampsia. Entonces, la eclampsia, queridos colegas, como indicamos, es una complicación de la preeclampsia. Una complicación de la preeclampsia más la presencia de convulsiones tónico-clónicas. Esa es la definición de la eclampsia. Siguiente, por favor. El síndrome GEL. ¿Qué es el síndrome GEL?
Es toda aquella gestante que haya presentado un cuadro, ya sea de preeclampsia o eclampsia, más presencia de ¿qué? Presencia de hemólisis, elevación de enzimas hepáticas o plaquetas disminuidas. ¿Qué significa la terminología GEL? Bueno, ya sabemos que está en inglés, pero básicamente, ¿qué significa la terminología GEL? Ahí justamente lo estamos diciendo, que haya hemólisis, la H, la E, que es enzima de disminución de enzimas hepáticas, perdón, ¿no? Plaquetas disminuidas. Eso significa la terminología, para que ustedes puedan determinar o puedan saber a qué se refiere este tipo de síndrome. Hay pacientes, ¿no? Y ha habido casos también, no solo en mi establecimiento, sino que yo creo en diferentes lugares, en donde ha habido pacientes que han tenido una presión arterial normal. Normal me refiero a que no estoy hablando de una paciente con una presión de 160, una presión de 150, ¿no? Una presión arterial normal. Prácticamente la paciente ha estado estable, no está hemodinámicamente estable, se podría decir, pero cuando se le realizan los exámenes de laboratorio se encuentran estos factores alterados. Se encuentran estos factores alterados y también pueden conllevar o pueden ser asociados con la parte de la clínica, ¿no? De la clínica, de los 3 parámetros que siempre evaluamos, cefaleas, escotomas y dolor abdominal. ¿A qué voy con ese tipo de ejemplo? A que no hay que dejarnos llevar por el hecho de las cifras de la presión arterial. Hay muchos pacientes que están con presiones arteriales normales y pueden llegar hasta convulsionar. Ojo, ¿sí? Entonces, y más aún si son pacientes que han tenido antecedentes de su embarazo anterior, de preeclampsia, que tengan historia familiar de enfermedades hipertensivas. Hay que tener un control estricto, no hay que dejarnos engañar por un primer resultado, por una primera instancia en que nos muestra una presión arterial normal y digamos, no, esta paciente está bien, no pasa nada, pero sí, los exámenes de laboratorio me están mostrando otra realidad y encima la clínica me está mostrando otro tipo de escenario en donde mi paciente en cualquier momento se va a complicar y puede esa presión elevarse, hay que estar alertas, ¿ya? Por eso nosotros como personal de salud tenemos que sensibilizar, enseñar a nuestras pacientes sobre los signos de alarma, los signos de peligro, ¿no? Que si en caso se presentaran, hay que acudir, informar inmediatamente a nuestro establecimiento de salud más cercano. Muy bien. Entonces, el síndrome GEL hay que tener en cuenta que es el monitoreo básicamente de las transaminasas. Eso es lo que generalmente se debe de monitorizar de forma continua. Siguiente. Muy bien. Aquí, en esta diapositiva, vamos a ver diferentes parámetros acerca de lo que es este tipo de síndrome dentro de las enfermedades hipertensivas del embarazo, ¿sí? Encontramos, por ejemplo, la elevación de las enzimas hepáticas, la LDH, que sea mayor o igual a 600 unidades internacionales, ¿no? La trombocitopenia, que sea menor a 100.000 nuestro recuento plaquetario. Asimismo, como les mencioné, la parte de la urea creatinina también es un parámetro para poder determinar en este síndrome, ¿no? Y hay que tener en cuenta que tenemos que nosotros realizar un examen exhaustivo para poder definir cuando nuestra paciente está haciendo el síndrome de GEL. El síndrome de GEL, como les mencioné hace un momento, aparte de los parámetros que ustedes están viendo en la pantalla, o en esta diapositiva, a lo que me refiero es que hay que hacer un monitoreo de la transaminasa, o hay que hacer un monitoreo estricto de la transaminasa, es básicamente porque la mayor causa de mortalidad materna en relación a las enfermedades hipertensivas del embarazo es la rotura hepática. Esa es la mayor incidencia, o la causa principal, se podría decir, o más común, por la que se mueren nuestras pacientes. Hay este tipo de complicación. Entonces, ¿por qué rotura hepática o puede llegar a un CID, a una coagulación intravascular diseminada? En la parte fisiológica, ¿no? Voy a explicar un poquito acerca de este síndrome. Se indica básicamente que toda paciente que tiene un bajo volumen intravascular
debido a que presenta un bajo volumen intravascular, a que el daño del endotelio va a favorecer, en cierta forma, a la salida de la proteína, ¿no? De la proteinuria. Eso va a hacer que la presión oncótica disminuya dentro del vaso, por lo cual la presión hidrostática va a ser mayor. Y si la presión hidrostática va a ser mayor, va a facilitar la salida del líquido hacia el tercer espacio. Y eso básicamente se va a traducir como la presencia de ascitis o de este tipo de patología. Entonces, eso más o menos es un concepto acerca de lo que está relacionado a la parte del daño hepático, del daño de un CID que puede presentarse en este síndrome de Helen en nuestros pacientes. Muy bien, siguiente, por favor. Muy bien. A ver. Entonces, cuando nosotros vamos a mencionar, o cuando nosotros como personal de salud, vamos a activar nuestra clave azul. Si nos encontramos en un primer nivel de atención, activamos nuestra clave azul cuando tenemos un caso de preeclampsia severa o eclampsia con criterios de severidad. Si estamos en un segundo y tercer nivel de atención, activamos nuestra clave azul cuando estamos ante una preeclampsia severa con daño de órgano blanco o la presencia de una eclampsia también. Siguiente. Los elementos básicamente que se consideran tanto para la preeclampsia y la eclampsia son los siguientes. Elementos de gravedad para la preeclampsia. 1. Hipertensión arterial grave, donde muestra una tensión arterial o presión arterial mayor o igual a 160/110. Una cefalea holocranial, como ya les mencioné. Una visión borrosa, la presencia de fósfanos, dolor en el hipocondrio derecho subcostal, hipersensibilidad hepática o vómitos, papiledema, la presencia de clonus mayor o igual a 3 cruces, presencia de trombocitopenia, elevación de la deshidrogenasa láctica, que es la LDH, o de las enzimas hepáticas elevadas. Asimismo, hay daño regional dado por crecimiento intrauterino retardado, que es la restricción de crecimiento fetal, o la presencia de oligohidramios, que es la disminución del líquido amniótico. En la parte de laboratorio encontramos un examen de proteinuria mayor o igual a 5 grados, edema pulmonar, insuficiencia renal progresiva, alteraciones visuales o cerebrales. En la parte de criterios de gravedad para una eclampsia es cuando mi paciente presenta más de 10 convulsiones tónico-clónicas, que puede estar en coma por un periodo de 6 horas o más, una temperatura mayor o igual a 39 grados centígrados o un pulso mayor de 120 por minuto, una frecuencia respiratoria alterada, en donde presente también daño cardiovascular, dado por cianosis, edema pulmonar, una tensión arterial baja o presión de pulso bajo. Trastorno electrolítico, un fallo de tratamiento para detener convulsiones o mantener una diuresis de mayor de 30 mililitros por hora. ¿Ya? Es importante siempre también estar controlando la cantidad de diuresis. Recuerden que si mi paciente, por ejemplo, es una paciente que está con una presión arterial elevada de 160/110, tiene cefaleas, escotomas, pero no hay presencia de oliguria en mi paciente, no se le puede colocar el sulfato de magnesio. ¿Sí? Hay que tener siempre presente lo que es el control de orina en nuestra paciente antes de colocar algún tipo de medicación. Recuerden que el sulfato de magnesio prácticamente tiene 3 funciones. Uno es que va para prevenir, las convulsiones, es un tocolítico y también tiene una función de neuroprotector. Este sulfato de magnesio prácticamente la paciente puede tener hasta las 24 horas postparto, puede estar con sulfato. Ahora, si mi paciente presenta algún tipo de reacción a este anticonvulsivo, para eso está el gluconato de calcio al 10% que se transmite o se brinda por vía endovenosa. ¿Ya? Entonces, eso es en caso se presenta algún tipo de reacción en el sulfato de magnesio, básicamente en lo que son los reflejos. Muy bien. Siguiente, por favor.
Muy bien. En la parte de manejo y tratamiento, ¿no? Vamos a ver básicamente, como les mencioné, ¿no? Uno de los exámenes auxiliares que nosotros podemos realizar para poder identificar este tipo de enfermedades hipertensivas es el Doppler de las arterias uterinas, ¿no? Este examen es una ecografía que se realiza por vía vaginal o abdominal, en donde básicamente se realiza a partir de la semana 12, donde el útero va a ascender hacia la cavidad abdominal y se pueden utilizar indistintamente por ambas vías. Y a partir de las 20 semanas, la vía abdominal es de elección, ¿no? Acá, el Doppler de las arterias uterinas se va a medir mediante el índice de pulsatibilidad, ¿no? Que es un parámetro o un criterio ecográfico en el que se puede determinar si esta paciente es candidata a que realice una enfermedad hipertensiva de la gestación. Siguiente. Bien, entonces ahí nuevamente vemos la imagen de las arterias uterinas. En esta parte de acá nosotros, este es el índice de pulsatibilidad, ¿no? El índice de pulsatibilidad es un parámetro o es una cifra en donde nosotros podemos determinar si está alterado o está dentro de lo normal para poder definir un diagnóstico de hipertensión o de preeclampsia en la gestante. Siguiente. Entonces, en la hipertensión inducida por el embarazo, el manejo de la preeclampsia severa, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros debemos realizar? Primero, tenemos que colocar vías de acceso permeables, ¿no? Como mencionamos en la ponencia anterior acerca de las hemorragias obstétricas, generalmente los catéteres endovenosos que nosotros manejamos para este tipo de emergencias o este tipo de situaciones es el catéter número 14, número 16 o número 18, que son catéteres endovenosos con vías de acceso aptas, se podría decir, para este tipo de manejos. A ver, siguiente, por favor, creo que se adelantó. Un poco más. No, está retrocediendo. ¿Podría avanzar a la parte del tratamiento, por favor, ya para poder finalizar con este tipo de clave? Ya, ahí nomás, ahí nomás. Gracias. Bueno, entonces como estamos indicando, ¿no? Colocar 2 vías endovenosas seguras con catéter número 18, en donde se le va a infundir un cloruro de sodio al 9 por 1000 y administrar 400 centímetros cúbicos de solución de sulfato de magnesio en 20 minutos, ¿no? Asimismo, se le va a realizar un control estricto de sus funciones vitales maternas, un control obstétrico de los latidos fetales, dinámica uterina, control de volumen de diuresis, ¿no? Por eso, como les indiqué, es importante hacer un control de orina, colocar una sonda Foley número 14 con bolsa colectora, administrar oxígeno con cánula binasal a 3 litros por minuto, ¿no? Y en este caso también hacer el tratamiento farmacológico, ¿no? Si es una paciente que prácticamente me está haciendo presiones arteriales de 160, activar mi clave azul, en donde se le administra prácticamente el sulfato de magnesio, ¿ya? Entonces, en el sulfato de magnesio hay diferentes criterios para poder colocar. Básicamente, uno de ellos que nosotros conocemos es el sulfato de magnesio. A ver, ¿podemos avanzar un poquito más? Creo que está casi en la última diapositiva. El criterio de Sibay. A ver, el criterio de Sibay básicamente son 5 ampollas de sulfato de magnesio que se brinda a la paciente. Nosotros, ¿de cuánto es el sulfato de magnesio que nosotros tenemos en nuestro establecimiento de salud? A ver. Básicamente, la presentación que viene es de 20% sobre 10 mililitros,
¿no? Esa es la ampolla que nosotros tenemos en nuestros establecimientos de salud. Entonces, ¿cómo vamos a administrar? De la siguiente manera. Son 5 ampollas de sulfato de magnesio en 50 centímetros cúbicos en un volutrol de 1000 mililitros, en donde 50 centímetros cúbicos va a ser de las 5 ampollas de sulfato de magnesio, y los otros 50 centímetros cúbicos va a ser de la solución salina, que es el cloruro de sodio, en un volutrol de 1000 mililitros. La dosis de ataque que se le va a dar a nuestra paciente es de 40 cc o 4 gramos de sulfato de magnesio, y se va a mantener a una dosis de mantenimiento de 1 gramo por hora, ¿no? Entonces, ese básicamente es el criterio que se está utilizando para el manejo de la preeclampsia con criterios de severidad en base a este anticonvulsivo. Si bien es cierto, también el tratamiento que nosotros realizamos está con el nifedipino y con el metildopa, que son antihipertensivos que se manejan en ese tipo de trastornos hipertensivos de la gestación. Muy bien. Entonces, bueno, esto ya es algo que ya vimos, los exámenes, ¿no? Los hemogramas, perfil de coagulación, examen de orina, etcétera, ya lo hemos revisado anteriormente. Siguiente. Ya. Entonces, si tenemos un manejo de una preeclampsia severa en un establecimiento con funciones obstétricas neonatales esenciales, si la edad gestacional es menor entre 28 a 34 semanas, ¿qué tenemos que hacer nosotros con una primera instancia? Hacer una maduración pulmonar, ¿no? Si mi paciente tiene entre 28 a 34, hay que madurar esos pulmones. ¿Cuál es el tratamiento de la maduración pulmonar que generalmente se utiliza? Es con la dexa o con la betametasona, ¿no? Pero generalmente el medicamento que más se encuentra o que es más comercial es la dexametasona, una ampolla y media que se realiza a las pacientes, que se le coloca de forma intramuscular para madurar los pulmones en el feto. Si ya tiene más de 34 semanas, entonces ya no es necesario realizar lo que es la maduración pulmonar. Ahora, si es una preeclampsia severa y es una gestación a término o pretérmino más de 34 semanas, programar simplemente una cesárea de emergencia y terminar el embarazo. Si es una gestante en trabajo de parto cerca del periodo expulsivo, si no hay criterios de severidad, se puede dar un parto vaginal o un parto normal. ¿Ya? Entonces, hay que tener criterio para poder saber cuál va a ser la mejor vía de dar a luz de mi paciente, en base a la clínica, en base a los exámenes, a la sintomatología, etc. Siguiente. Ya, a ver. Bueno, en esta diapositiva, el manejo de la eclampsia, ¿no? Vamos a ver así rápidamente. Bueno, trabajar en equipo, ya, bueno, eso es algo que sí o sí se tiene que realizar, no solo para la preeclampsia, sino para cualquier tipo de emergencia obstétrica. Informar a la gestante o a los familiares sobre los riesgos y la conducta a seguir. Siempre solicitar un consentimiento informado. Evaluar el estado de conciencia de mi paciente, ¿no? Si está lúcida, si está hablando, si está letárgica, si está sudorosa, etcétera. Hacer el control de las convulsiones con el sulfato de magnesio, hay que hacer un control de la diuresis, ¿no? Colocar una sonda Foley número 14 con su bolsa colectora respectivamente. Recuerden que la diuresis debe ser mayor a 30 por kilo por peso, ¿ya? El control obstétrico, que son los latidos fetales, la dinámica uterina. Asimismo, mantener las vías aéreas permeables, proteger a la gestante de los golpes y las mordeduras de lengua cuando pueda empezar a convulsionar, ¿no? Eso es muy importante, para eso se puede colocar en decúbito lateral izquierdo. Colocar vías de acceso seguras, hacer el uso de ciertos anticonvulsivos, como el sulfato de magnesio, o antihipertensivos como el metildopa o el nifedipino, ¿no? Y administrar también oxígeno con cánula binasal a 3 litros por minuto. Y luego referir a un establecimiento de mayor de complejidad en base al establecimiento que nosotros nos encontremos. Siguiente. Bueno, criterios para la terminación del embarazo. Aquí hay unos criterios en los que nosotros ya definitivamente esa gestación debe terminar para poder salvaguardar la vida de la paciente y del recién nacido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si la presión arterial
es persistente, no se controla a pesar de todo el tratamiento indicado, tiene síntomas recurrentes de preeclampsia severa, hay presencia de insuficiencia renal, donde está alterada la creatinina sérica, persistencia de trombocitopenia, edema pulmonar, eclampsia, un CID, una sospecha de desprendimiento de placenta, ¿no? En el caso de la parte del feto, del recién nacido, los criterios que tiene, que presenta una restricción de crecimiento intrauterino severo, ¿no? Que sea un percentil menos de estimación de peso fetal por debajo del percentil 5, ¿no? Recuerden que ya por debajo del percentil 10 estamos hablando de una posible restricción de crecimiento fetal. Ya cuando ya es parte severa, o ya del tipo severo, ya es menor del percentil 5. Que tenga un Doppler fetal alterado, ¿no? Hay alteración del bienestar fetal, y en este caso se recomienda que al decidir en qué momento culminar la gestación está o no basada en la medida de la proteinuria, ¿no? O en los criterios de severidad que tenga la paciente. Siguiente. Bueno, ahí como les indiqué, aunque ya les hablé acerca del criterio CIBAI, pero vamos a volver a repetir, esquemas del tratamiento con el sulfato de magnesio, ¿no? Hay 3 diferentes criterios, el que generalmente nosotros utilizamos es el de CIBAI actualmente. Está el de Pritchard, que es una dosis de carga de 10 gramos intramuscular o una dosis de mantenimiento, que puede ser 5 gramos intramuscular cada 4 horas. El régimen de SUSPAM, dosis de carga de 4 gramos y dosis de mantenimiento de 1 a 2 gramos, y el de CIBAI, donde presenta una dosis de carga de 6 gramos siendo venosa. Siguiente. Muy bien. Entonces, eso ha sido básicamente el manejo de la clave azul en relación a las enfermedades hipertensivas del embarazo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Muy bien, queridos colegas, entonces vamos a pasar a nuestro tercer tema, que es la clave amarilla. Ah, 80. Ah, ok. Ya. Vamos a ver ahora en relación a nuestra clave amarilla. Bueno, la clave amarilla básicamente nosotros, ¿para qué lo utilizamos? Para todo lo que son los casos de sepsis, ¿no? De sepsis o infecciones en obstetricia o en nuestras gestantes. A ver, siguiente, por favor. Siguiente. ¿Me escucha? Bueno, creo que no me escucha. Entonces, a ver, entonces como estaba mencionando... Sí. ¿Me puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor? A ver, mientras pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a hablar un poquito acerca de la sepsis materna durante el embarazo y también durante la etapa del puerperio. La sepsis materna, propiamente dicha, es una causa también importante acerca de la morbilidad y mortalidad materna. En la parte de las cifras estadísticas acerca de este tipo de complicación, datos recientes han mencionado, por ejemplo, a nivel de los Estados Unidos, informan que la sepsis materna complica de 4 a 10 por 10.000 nacimientos vivos. La incidencia de este tipo de complicación generalmente está aumentando cada año, llegando hasta un 10% de incidencia anual. Los factores como la nuliparidad, la raza negra, ¿no? Se han identificado como factores de riesgo para sepsis asociados al embarazo. Asimismo, los factores de riesgo obstétrico también incluyen partos por cesárea o, por ejemplo, el uso de tecnologías de reproducción asistida o gestación múltiple.
Recordemos que la sepsis básicamente se puede dar en diferentes etapas. Por ejemplo, en lo que es la parte del embarazo, cuando la mujer está aún gestando, una de las complicaciones más comunes o más frecuentes es el RPM, ¿no? Como ya sabemos, que es la ruptura prematura de membranas. Si nosotros tenemos una ruptura prematura de membranas prolongada, más de 12 horas, esta paciente es una fuerte candidata que presente un cuadro de coriamionitis, cuando ya prácticamente ya hay infección propiamente dicha del corio, ¿no? Entonces, si no actuamos a tiempo, esta paciente pasa una sepsis generalizada y básicamente llega a afectar al recién nacido, ¿no? Otro tipo de ejemplo, por ejemplo, en el embarazo, una infección del tracto urinario, que básicamente es bastante común que nosotros diagnostiquemos esto durante los controles prenatales, ¿no? Paciente con infección urinaria, ya sea que tenga clínica o no tenga clínica, porque hay muchas gestantes que se les consulta y no tienen ningún tipo de molestia en relación a la parte del sistema urinario, ¿no? No tienen disuria, no hay polaquiuria, no hay tenesmo vesical, no hay nada de eso. Entonces, muchas veces puede ser un cuadro de bacteriuria asintomática, ¿ya? Que también se presenta en esta etapa concepcional. Otro ejemplo, eso es durante el embarazo. Durante el parto, si es un parto por cesárea, esta paciente me puede hacer una infección de herida operatoria, me puede hacer una endometritis puerperal, en el caso del puerperio, ¿no? O puede hacer dentro de las primeras 20 semanas o 22 semanas un caso de aborto séptico. También es un criterio para poder nosotros hablar sobre sepsis materna y activar nuestra clave amarilla, propiamente dicha. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿puede retroceder la diapositiva? Creo que ha avanzado mucho. Ahí, por favor. Muy bien. Entonces, ¿a qué definimos nosotros como sepsis materna según la Organización Mundial de la Salud? La sepsis materna es una condición, ¿no?, que pone en peligro la vida de la mujer, definida como una disfunción orgánica resultante de una infección, tales como ya hemos mencionado, durante el embarazo, el parto, el posaborto o el periodo posparto, que es hasta los 42 días, ¿no? Eso vendría a ser una definición acerca de la sepsis materna. Siguiente. Entonces, en relación a la clave amarilla es un sistema de respuesta rápida que también está conformado por un equipo multidisciplinario que se activa frente a un peligro inminente de fallo o disfunción orgánica severa durante el embarazo, parto, puerperio, como consecuencia de algún cuadro clínico de infección, ya sea como sepsis o puede llegar hasta un shock séptico. Asimismo, el sistema de respuesta rápida es la activación de un equipo multidisciplinario que se anticipa y previene la aparición de falla multiorgánica y la muerte de la paciente utilizando protocolos estandarizados y asignación de roles. Siguiente. Muy bien. Entonces, pacientes con diagnóstico de un posible o de un sospechoso foco infeccioso. Hay que buscar criterios de CIRS, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿qué es CIRS? Entonces, antes de pasar a la parte de la definición de CIRS, les voy a explicar un poco acerca de la fisiopatología de la sepsis, ¿no? Cómo generalmente se origina ese tipo de foco en nuestras pacientes embarazadas. Perdón. A ver, la sepsis básicamente es una respuesta del huésped, ¿no?, que generalmente se da debido a una infección que va a resultar en un daño en los órganos y a cualquier sistema de órganos. La respuesta inflamatoria excesiva que se produce con la sepsis, que va a incluir extravasación de albumina y líquido. Y si hay una extravasación de albumina y líquido, ¿qué va a ocasionar? Una hipovolemia intravascular, en donde va a haber una liberación de citoquinas
que va a conducir a una disminución de la vascularización sistémica, ocasionando una resistencia y asimismo un aumento del gasto cardíaco, ¿no? Entonces, aunque la mayoría de los pacientes casi presentan sepsis con una fracción de eyección, se podría decir, siempre va a persistir este tipo de, se podría decir que es como una disfunción sistólica. Entonces, este tipo de alteración, este tipo de fisiopatología que se da debido a la liberación de las citoquinas, ocasionando una vascularización sistémica, se conoce como cuadro séptico. Y uno de los parámetros que básicamente nosotros vamos a poder catalogar que una paciente está con sepsis o qué parámetros son para poder definir que tiene sepsis, es una puntuación que nosotros hacemos con el Q-SOFA. ¿No sé si han escuchado? El Q-SOFA es utilizado para ayudar en la evaluación de sospecha de sepsis, ¿no? La puntuación de este criterio, que es el Q-SOFA, evalúa la presencia de 3 criterios clínicos, ya sea la presión arterial sistólica menor a 100, ya sea una frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 por minuto, o un estado mental alterado de nuestra paciente. Ahora, si 2 o más de estos criterios están presentes, la paciente tiene un mayor riesgo de sufrir resultados prácticamente que estén relacionados a los casos de sepsis, ¿no? Ese tipo de casos, cuando se presentan uno o más parámetros clínicos, hay que relacionarlos con una complicación, cuál es en su mayor incidencia el shock séptico. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahí nosotros como personal de salud? Activar nuestra clave amarilla, ¿ya? Bien, entonces, estamos por explicar qué significaba lo que es SIRS. ¿Qué significan estas siglas? El SIRS es el síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, ¿no? El síndrome de respuesta inflamatorio sistémico va a tener diferentes parámetros. ¿Cuáles son estos parámetros? Los que podemos visualizar acá. Número 1, que tenga una temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados. Número 2, que hay una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto o una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto, ¿ya? O una saturación prácticamente menor a 32 milímetros de mercurio. Un recuento leucocitario, que es un cuadro de infección mayor a 1200 de células sobre mililitros, o en este caso valores de menores a 4000, o un 10% que se puede presentar de formas inmaduras en el resultado de laboratorio con ese tipo de recuento leucocitario. Si nosotros tenemos a una paciente con fiebre, con escalofríos, ¿no? Vamos a suponer que la paciente ha dado, su parto ha sido por cesárea, ¿no? Y vemos la herida operatoria. Siempre por eso existe, está en realidad lo que es el control del puerperio, ¿no? Que nosotros realizamos a los 7 días, básicamente, con mayor importancia. Y vemos que en nuestra herida operatoria hay presencia de signos de flebosis. La herida está caliente, ¿no? Que quema la herida al momento de hacer contacto con ella. La paciente refiere sudoración, escalofríos, fiebre. Entonces, lo primero que debemos pensar es que esta paciente está haciendo una infección de herida operatoria. Está haciendo un cuadro de una infección de herida operatoria, lo cual tenemos que empezar a hacer el manejo clínico. El manejo clínico y las pruebas respectivas de laboratorio. Entonces, en base a eso nosotros vamos a ver estos criterios del SIRS, ¿no? Si mi paciente cuánto tiene de temperatura, si tiene mayor a 38, cómo está su pulso, su saturación, su respiración, su recuento leucocitario. Siguiente. En el segundo y tercer nivel de atención, básicamente vamos a encontrar pacientes con diagnósticos obstétricos y focos infecciosos. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar criterios de SIRS. El foco infeccioso, ¿no? Buscar cuál es el foco infeccioso, qué germen o qué bacteria es el que está ocasionando esta infección. Básicamente la más común que se presenta en un cuadro séptico durante el embarazo, durante la parte obstétrica, es Escherichia coli, o que tenga la presencia de más o 2
dos o más, perdón, criterios de severidad, criterios de SIRS, ¿no? Como hemos mencionado en la diapositiva anterior. Fiebre mayor a 38 grados, que tenga una frecuencia cardíaca alterada, una frecuencia respiratoria alterada, o un recuento leucocitario mayor, que se diagnostica básicamente por los exámenes de laboratorio que nosotros solicitemos en ese momento a nuestros pacientes. Asimismo, vamos a hacer lo que es la aplicación del score SOFA, como les habíamos mencionado hace un momento, para nosotros poder determinar si nosotros evaluamos en base a la clínica, en base a la sintomatología de nuestra paciente, en que tenemos un score SOFA mayor a 2 puntos, entonces estamos hablando de un cuadro de sepsis con disfunción orgánica. ¿Y qué quiere decir esto, perdón? Que sea un cuadro de sepsis con disfunción orgánica, que mi paciente está en un shock séptico. Paciente con shock séptico, tenemos que activar nuestra clave amarilla, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, a ver, voy a volver a repetir, tal vez no se ha entendido esta parte de la puntuación del score SOFA. En base a los criterios del SIRS, que acabamos de mencionar en la segunda diapositiva, si no me equivoco, temperatura mayor a 39 o menor a 36, frecuencia cardíaca alterada. En base a esos parámetros o a esos criterios que nosotros hemos tenido, podemos sacar la puntuación. Si nuestra puntuación es mayor de 2, nosotros podemos definir que nuestro paciente está con una posible disfunción orgánica y que está iniciando un cuadro de shock séptico. Eso es básicamente la función que nosotros tenemos que realizar como personal de salud. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Cuál es el manejo de la clave amarilla en un primer nivel de atención? El objetivo principal que nosotros tenemos que tener en ese momento es la identificación del foco infeccioso, ¿no? ¿De dónde proviene la infección de la paciente? Por ejemplo, como estábamos mencionando, si es una paciente que aún está durante la etapa concepcional, está embarazada, una paciente que me está haciendo fiebre, una paciente sudorosa, una paciente con escalofríos, una paciente con un resultado básicamente que manifiesta, pérdida de líquido, más de 12 horas, que al tacto vaginal nosotros identifiquemos que haya ruptura de bolsas coriamnióticas, ¿no? Y que conllevado a eso está haciendo mediante los exámenes de laboratorio, en donde podríamos determinar una coriamnionitis, ahí estamos identificando cuál es el origen de ese foco infeccioso. Otro ejemplo, ¿no? En el caso de una gestación menor a 20 o a 22 semanas de gestación, paciente que acude a un establecimiento de salud con presencia de sangrado vaginal, presencia de fiebre, que en el sangrado haya presencia de coágulos con mal olor, olor putrefacto, estamos hablando de un cuadro de un aborto séptico, ¿no? Obviamente, para el aborto séptico, ustedes saben que los diagnósticos clínicos tienen que ser por ecografía, tienen que ser por la clínica, realizarle una evaluación ginecológica a nuestra paciente, ¿no? Para poder determinar si hay dilatación, no hay dilatación, cómo se encuentran los orificios cervicales, etc. Un último ejemplo, en el caso del puerperio, paciente que fue sometida a una intervención quirúrgica, ya sea por algún tipo de patología o algún tipo de complicación que se encontró durante el periodo del embarazo, ¿no? Que hay infección de herida operatoria, que hay un cuadro de endometritis puerperal. Ahí también nosotros podemos determinar cuál es el foco infeccioso. ¿Ya? Entonces, en base a esos ejemplos en las diferentes etapas del embarazo y del parto, nosotros podemos tener un mejor diagnóstico clínico en base al manejo y al control de nuestra gestante. Número 2, determinar la sospecha de sepsis, ¿no? ¿Cómo determinamos la sospecha de sepsis? Si hay un foco infeccioso más uno de los cuadros o los criterios de un síndrome de lo que es la respuesta sistémica. Número 3, brindar tratamiento inicial y coordinar el traslado de la paciente si nos encontramos en un establecimiento de primer nivel de atención. Siguiente. Muy bien. Entonces, a ver, paciente que llega con fiebre,
realizar la anamnesis respectiva y el examen clínico para determinar un posible foco infeccioso. Número 2, establecer los criterios de CIR, tal como ustedes lo están visualizando. Foco infeccioso, ya sabemos cómo vamos a determinar el foco infeccioso, más 2 o más criterios de CIR, como estamos viendo en la imagen, indicamos que el paciente tiene un cuadro de sepsis. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Activamos la clave amarilla. Siguiente. ¿Cuál es el tratamiento inicial entonces que debemos realizar? Verificar y mantener una vía aérea permeable. ¿Cómo mantenemos una vía aérea permeable? Hay que verificar siempre la disponibilidad de oxígeno que tengamos en nuestro establecimiento. Generalmente en los establecimientos del Estado lo que se maneja con bastante frecuencia es la cánula binasal, ¿no? La cánula binasal, que básicamente son los que nosotros manejamos, que puede ser de 2 a 4 litros por minuto. Lo ideal es que sea una máscara con reservorio, pero bueno, no creo que todos los establecimientos lo tengan, ¿no? Asegurando que mantenga una cantidad de oxígeno mayor al 95%. Siguiente. Asimismo, hay que canalizar 2 vías de acceso o 2 vías periféricas de grueso calibre, asegurando que sea la administración dada por los cristaloides, de 500 a 1000 mililitros de cristaloides, solución salina normal, en los primeros 30 minutos o en la primera hora, y luego de 50 a 70 mililitros por kilo, dividido en 24 horas, aproximadamente se le da de 45 a 60 gotas por minuto. Siguiente. La antibicoterapia juega un papel muy fundamental en la clave amarilla. Básicamente, cuando más pronto se haga el diagnóstico dentro de la primera hora, se realiza una extracción de la toma de muestras para bioquímica, cultivos, ya sea sangre y orina, en donde la combinación recomendada, ¿cuál es? La primera opción es penicilina de 5 millones de unidades cada 4 horas que pueden ser administradas por vía endovenosa. Si no es con la penicilina, puede ser por la administración de ampicilina de 1 gramo cada 4 horas. Asimismo, se le da la administración de un aminoglucósido, que dentro de esta clasificación está la gentamicina, cada 8 horas por vía endovenosa, y el metronidazol de 500 cada 8 horas también por vía endovenosa, respectivamente. Siguiente. El monitoreo de las funciones vitales es estricto, así como de las enfermedades hipertensivas, que se debe realizar cada 15 minutos. Si mi paciente es gestante, se debe realizar el monitoreo de los latidos cardíacos fetales y asimismo la presencia de la dinámica uterina cada 15 minutos, donde se van a evaluar ciertas características como nosotros ya tenemos de conocimiento, ¿no? Que es la frecuencia de la contracción, la intensidad o la duración de cada contracción uterina. Siguiente. Asimismo, también hay que coordinar el traslado, ¿no?, de nuestro paciente a un hospital o a un nivel de mayor complejidad, refiriendo que se trata de una clave amarilla con una posible sospecha de sepsis en base a los parámetros encontrados o a la clínica de nuestra paciente. Tiene que hacer su hoja de referencia, como ustedes ya saben, y siempre tiene que ir con profesional capacitado en el manejo de este tipo de casos. Siguiente. Muy bien. Si es mi paciente con sospecha de sepsis y un posible foco infeccioso establecido, el manejo inicial en el curso se tiene que hacer con el monitoreo de funciones vitales establecidas, ¿no? Hay que referir a la paciente en unas condiciones adecuadas y con un profesional capacitado para otro establecimiento de mayor nivel, ¿no? Que es lo que acabamos de decir hace un momento. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver la parte del manejo en base al nivel de atención que nosotros nos encontramos, ¿no? Siguiente. Muy bien, si nos encontramos en un primer nivel de atención, básicamente el manejo va a ser casi muy similar al que acabamos de mencionar hace un momento. Localizar el foco infeccioso mediante un examen de anamnesis y un examen clínico de nuestra paciente, y asimismo identificar bajo qué criterio de los parámetros que acabamos de visualizar en este momento se encuentra nuestra paciente,
y en base a eso nosotros poder determinar si está en un posible cuadro de sepsis o de shock séptico para poder brindar un manejo inicial. Siguiente. Muy bien. Entonces, bueno, ya como sabemos, brindar el tratamiento inicial, como ya le mencioné anteriormente, verificar y mantener vía aérea permeable, verificar la disponibilidad de oxígeno, ya sea con cánula binasal, máscara de reservorio, ¿no? En base al equipo o al insumo que tengamos en nuestro establecimiento de salud. Siguiente. Canalizar 2 vías periféricas de grueso calibre, asegurando de 500 a 1000 mililitros de cristaloides, en donde se va a pasar 2000 mililitros en la primera hora y luego de 50 a 70 divididos en 24 horas, que hace un aproximado de 45 a 60 gotas por minuto. Siguiente. Bueno, la antibicoterapia básicamente es la misma, como mencionamos, ¿no? La penicilina, el aminoglucosio, que es la gentamicina, y el metronidazol. Siguiente. El monitoreo de funciones vitales estricto. Siguiente. Ya, muy bien. Entonces, en esta parte, por ejemplo, al momento de solicitar exámenes de laboratorio a nuestros pacientes, ¿qué exámenes básicamente hay que pedir en un cuadro de un posible shock séptico? Hay que pedir perfil de coagulación, ¿no? Pruebas hepáticas, función renal, análisis de gases arteriales, niveles de lactato sérico, para que de esta manera nosotros podamos hacer la medición del score SOFA y poder determinar si nuestra paciente está entrando en un posible shock séptico. Y de acuerdo a eso se toman las muestras para cultivo de sangre y orina para poder iniciar un tratamiento con antibióticos. Siguiente. ¿En qué momento entonces tenemos que activar la clave amarilla? ¿No? Cuando hay una revelación del caso para definir disfunción orgánica de acuerdo a la puntuación del score SOFA, estableciendo una respuesta con manejo con fluidos y antibicoterapia. Verificar las funciones vitales y si la paciente es gestante, verificar los latidos cardíacos fetales y la dinámica uterina. Asimismo, se brinda el tratamiento inicial, como por ejemplo, lo que generalmente tenemos que dar es la reposición de volumen, ¿no? La oxigenoterapia, si estamos ante una posible complicación, por lo que debemos activar la clave amarilla. Siguiente. Muy bien. Entonces, eso sería básicamente todo en relación a ese tercer tema, ¿no? Que es el cuadro de sepsis en obstetricia o el manejo del shock séptico en base a los diferentes criterios que ya hemos visto con el CIRS y con la puntuación del score SOFA que nosotros debemos manejar para poder emplear un tratamiento, ya sea con antibióticos, hacer un control de monitoreo estricto, ya sea de funciones vitales, un control de la dinámica uterina, un control de los latidos cardíacos fetales, ¿no? Y asimismo también poder detectarlas, ¿no? Cuando nuestra gestante está también en el embarazo. Por eso es importante muchas veces la entrevista con la paciente, lo que nosotros le consultamos durante el control prenatal. ¿Qué molestias tiene? ¿Qué es lo que ha sucedido tal vez durante ese tiempo que no ha ido a su control prenatal? Etcétera, etcétera, ¿no? Y así nosotros podemos brindar una mejor atención y poder prevenir cualquier tipo de complicación materno-fetal que se desarrolle durante el embarazo, el parto o durante la etapa del puerperio. Muy bien, eso sería todo, queridos alumnos. No sé si hay alguna pregunta al respecto acerca de la clave azul o la clave amarilla, para ya de esta manera poder culminar con la ponencia del día de hoy. Muy bien, bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Entonces, gracias de antemano por la participación.
del día de hoy. Espero que todo esté claro y que de esta manera podamos hacer un mejor seguimiento más estricto a nuestras pacientes y poder evitar ciertas complicaciones, ¿no? Muchas gracias por su atención y por su participación también. Creo que les van a hacer llegar las diapositivas de estos 3 temas a sus correos electrónicos, eso ya lo coordina. Y ya se da todo por culminado por esta noche. Muchas gracias. Hasta luego.